Muy buenas tardes. Nuestra actividad de sustentación se basa en un síntesis de 3 de los 11 artículos científicos dados por el profesor. Así crear la actividad que se trata de análisis climático e hidrológico en Colombia. El equipo de trabajo está conformado por Jessica Vanegas, Juliana Guerrero y Daniela Cruz, donde ese objetivo de esta presentación es desglosar los hallazgos más relevantes de estas investigaciones y pues crear nuestras propias discusiones y conclusiones. Primeramente está la introducción. Aquí está. Que esta revisión abarcó artículos publicados en revistas de alto impacto, como por ejemplo Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, Science y Ribagua y demás, que gracias a ello pudimos tener más conocimiento sobre el tema. El núcleo de nuestro trabajo es consolidar el conocimiento actual sobre la variabilidad climática e hidrológica en diversas regiones del país. Aquí se ve donde dice que los estudios cubren un espectro muy amplio desde el análisis de fenómenos específicos, como la actividad de los rayos, hasta la simulación de impactos en ecosistemas sensibles. Esto incluye la distribución de moluscos bivalvos en el Pacífico y el balance hídrico en zonas áridas como la Guajira. Después dice que la integración de estos hallazgos nos permite entender los desafíos que el cambio climático presenta y esa necesidad urgente de una gestión adaptiva y de fortalecer la resiliencia en los sistemas socioecológicos. Ya después, en la segunda diapositiva, está el objetivo de la investigación. Donde estos temas son muy claros, pero todos giran en torno a cuantificar y proyectar los cambios, o sea, como que todos tienen un mismo objetivo, entonces encontramos que los objetivos se pueden agrupar en varias líneas de trabajo, como por ejemplo está esta, la caracterización del comportamiento atmosférico, donde se analiza cómo varían los rayos en tiempo y espacio en Colombia, usando la división en 9 subregiones para un análisis detallado. Luego está esa, que es la evaluación de la variabilidad climática regional, que es estudiar la variación de temperatura, precipitación y radiación solar en el departamento de Magdalena entre los años 2000 y 2022 para detectar puntos de cambio. Luego está esta, que después se llama el análisis de balance hídrico en zonas áridas, que dice sobre la investigación del balance de agua en la región desértica de Uribia para evaluar el impacto del cambio climático en una zona vulnerable. Luego está esta, que es la modelación de impactos hidrológicos, donde simulan los impactos potenciales del cambio climático en la cuenca del río Aipe, usando modelos para proyectar escenarios de precipitación y temperatura. Después está esta de acá, que es el análisis de resiliencia socioecológico, donde estudia la capacidad de adaptación en la relación de agua, energía, tierra y alimentos en el Caribe colombiano, enfocándose en los cambios en el uso del suelo. El penúltimo, que es este, es la modelación de distribución de especies, donde usan modelos para proyectar cómo el cambio climático podría alterar el hábitat del piangua, que es un molusco clave del Pacífico colombiano. Y por último de estas está la validación de bases de datos satelitales, que es evaluarse las bases de datos de lluvias de satélites que son suficientemente precisas para capturar la precipitación en la zona andina. Ahora bien,
Para entender cómo llegamos a los resultados, es importante explicar brevemente la metodología que usamos. Los estudios combinaron datos climáticos, de uso del suelo y modelos de simulación para entender cómo los cambios ambientales afectan la resiliencia, la distribución de biomas y la disponibilidad de agua en el Caribe. Primero recopilamos los datos que aparecen en cada artículo sobre el uso del suelo entre el 2002 y el 2018. En el caso de la subcuenca de María la Baja, esos datos provinieron de mapas satelitales del IDEAM. También comparamos los datos climáticos y de suelos entre biomas, bosque xerofítico, el bosque seco y la selva húmeda con los registros de más de 200 estaciones meteorológicas para analizar variables como la precipitación anual, la duración de la estación seca, el número de días consecutivos de lluvia y las temperaturas máximas. Finalmente, partimos de datos históricos de lluvia y temperatura, analizando las fórmulas del balance hídrico que de hecho comparan la precipitación con la evapotranspiración para calcular la disponibilidad real del agua. Y bueno, aquí observamos las siguientes gráficas. Esas representan los análisis de gradientes de biomas entre Colombia y Panamá. El bosque xerofítico, el bosque seco y tropical y la selva húmeda, como lo mencionamos anteriormente. La primera gráfica muestra cómo varía la precipitación anual en cada bioma. El bosque xerofítico recibe menos de 500 milímetros al año, el bosque seco entre unos 800 y 2000 y la selva húmeda más de 3000 milímetros. Otra gráfica importante muestra la duración de la estación seca. Mientras que en el bosque xerofítico puede durar más de 6 meses, en el bosque seco entre unos 3 y 5 meses y en la selva húmeda apenas existe. En análisis estadístico, mediante la regresión logística ordinal, confirmó que las variables climáticas, especialmente la precipitación anual y la duración de la estación seca, son los principales determinantes de la transición entre biomas. En comparación, las variables del suelo, como la textura o la arena, tuvieron un peso mucho menor. Esto significa que el clima es el principal factor que define dónde se mantienen los biomas y hacia dónde pueden desplazarse en el futuro. El bosque seco tropical, que ya es el más transformado por actividades humanas, aparece como el más vulnerable a desaparecer con el cambio climático. Aquí nos encontramos en el municipio de Uribia, en La Guajira, que ya presenta condiciones cercanas al desierto. La gráfica de temperatura muestra un promedio anual superior a unos 32 grados con picos de hasta 34 grados en meses como agosto y septiembre. Cuando hablamos del balance hídrico, se revela que la precipitación anual es de apenas 510 milímetros, mientras que la evapotranspiración supera los 1500 milímetros. Es decir, que se pierde 3 veces más agua de la que entra, generando un fuerte déficit. Al aplicar modelos de cambio climático, los escenarios proyectan que para el 2050 y el 2070 la precipitación disminuirá entre un 2 y un 11%, mientras que la temperatura aumentará entre 1.7 y 3.7 grados. Esto quiere decir que el índice de aridez se volverá aún más extremo, reduciendo la disponibilidad de agua, afectando la agricultura y aumentando la vulnerabilidad social de las comunidades wayú y campesinas de la zona. Esta imagen muestra la subcuenca de María la Baja en Caribe. Es una zona clave por su papel agrícola y su provisión de agua, pero también muy vulnerable, ya que ha sufrido deforestación, expansión de cultivos como la palma de aceite, hasta variaciones climáticas. Por eso es un caso representativo para analizar cómo los datos en el uso del suelo afectan la resiliencia en el nexus de agua, energía, tierra y alimentos. Aquí vemos la evolución del suelo en esta subcuenca entre el 2002 y el 2018. Vemos un aumento de monocultivos como la palma de aceite y la reducción en coberturas naturales como bosques y áreas de transición. Cada cobertura fue clasificada dentro de los 4 elementos como el agua, la energía, la tierra y alimentos. Por ejemplo, los bosques se asociaron al agua
la palma al sector energético, los cultivos a alimentos y los pastos al uso de la tierra. Al analizar los cambios del uso del suelo, se construyó una red de transferencias, es decir, como un tipo de cobertura pasa a otro. La gráfica de red muestra que el alimento es el elemento que más fortalece la resiliencia porque diversifica la producción y mantiene opciones para la población. Por el contrario, cuando hay demasiados cambios hacia la palma o hacia áreas degradadas, la resiliencia disminuye porque se pierde capacidad de adaptación. En cuanto a las discusiones de los autores, en primer lugar tenemos a Núñez Bolaños y sus colaboradores que señalan que la precipitación anual y la duración de la estación seca son variables más importantes para entender cómo cambian los biomas en el Caribe colombiano y también el panameño. Ellos encontraron que incluso pequeñas variaciones en las lluvias pueden hacer que un bosque seco se convierta en un ecosistema más árido o al contrario más húmedo. En segundo lugar, tenemos a Ospina Noreña y sus colaboradores. En su análisis del balance hídrico de la Guajira, muestran que con el cambio climático habrá una reducción de las lluvias em, y un aumento de la temperatura. Eso significa más déficit de agua y mayores dificultades para la agricultura y para el acceso a las comunidades al recurso hídrico. Eh, y finalmente, pues a Marco y sus colaboradores, eh, en el caso de la subcuenca de María la Baja, resaltan que los cambios de uso del suelo, como la explotación agrícola o la deforestación, afectan directamente la resiliencia del sistema de agua, energía, tierra y alimentos. Ellos demuestran que la resiliencia disminuye cuando las decisiones productivas no tienen en cuenta la sostenibilidad a largo plazo. Ahora, pues desde nuestra discusión como grupo, vemos que estos hallazgos tienen una relación directa con Valledupar, que también está en el Caribe colombiano y enfrenta temporadas secas cada vez más intensas. En la ciudad y sus alrededores, donde la agricultura y la ganadería son actividades clave, el déficit hídrico ya se siente y podría agravarse, tal como lo indican los estudios en las otras zonas del Caribe. Además, la deforestación de la Sierra Nevada y de la serranía del Pejarí, sumada al aumento de la población, también está presionando la disponibilidad del agua y pues también reduciendo la resiliencia de los ecosistemas locales. En conclusión, pues al comparar lo que dicen los autores con lo que observamos nosotras en Valledupar, podemos afirmar que la ciudad refleja de manera clara como las tendencias que muestran los estudios, es decir, como la alta dependencia del clima, la vulnerabilidad hídrica y pues una necesidad de una gestión integral del agua y del territorio. En cuanto a las conclusiones, encontramos que tanto los autores como nosotras coincidimos en que los fenómenos climáticos e hídricos están fuertemente conectados con la vida social y económica del Caribe colombiano. Por parte de los artículos, se resalta que la precipitación y la duración de la estación seca son determinantes en la distribución de los biomas, que en zonas áridas como la Guajira, el déficit hídrico será cada vez mayor y que los cambios del uso del suelo reducen la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático. En nuestra reflexión como grupo, vemos que estos hallazgos también se aplican en Valledupar, donde los problemas de sequía, déficit de agua y deforestación ya son evidentes. Esto nos lleva a pensar que es necesario fortalecer la gestión ambiental y las políticas locales también, para garantizar no solo la disponibilidad del agua, sino también la protección de los ecosistemas que pues sostienen la región.